Es necesario que vengan las ofensas para probar qué es lo que hay en nuestro corazón y si vamos a ser fieles soldados de Cristo o no. George Whitefield. ¿Cómo están, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas? Bienvenidos más a otra emisión de Fe Verdadera, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos permite llevar su palabra a cada uno de sus corazones para que puedan ser transformados, cambiados conforme a su imagen. Porque es lo que ahora cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar en ser como Cristo. Ya solamente no falta el poder escuchar una buena predicación, una buena enseñanza, escudriñar las escrituras a través en las cuales encontramos la verdad, sino que es necesario que empecemos a afianzar eso a través de la praxis, que es decir, llevar a la práctica cada una de las cosas que el Señor nos ha puesto por medio del estudio de su palabra, y que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el día de hoy ya leyó el título, ¿verdad? Ya se publicó y sabe que va a ser el título La llave de la victoria, ¿no? Y podríamos decir que ¿qué pasó? No es un título común en Fe Verdadera, no es un título que sea algo en los cual nosotros nos estemos caracterizando, ¿no? Decir, ¿sabe qué va a tener? Ahora siga estos puntos para poder alcanzar el éxito, la felicidad en su vida, pero no, va a ver que en el transcurso y en la profundidad que vayamos teniendo del estudio, va a ver cómo va tomando un poco sentido este título. Así que no se me espante, quédese. Sí, seguimos siendo y seguiremos siendo fiel a las escrituras, apegándonos a lo que el Señor nos ha establecido. ¿Y dónde tomamos inicio nuestro título o el estudio de esta sesión? En Jueces capítulo 21 versículo 25. Jueces 21, 25 y leemos: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase ciertamente podría solamente referirse al hecho de que no había un rey terrenal o físico y listo, ¿no? Es decir, alguien de carne y hueso, un ser humano, pero las implicaciones desde un principio era que Dios estaba o se establecía y se debe establecer como nuestro rey. Viendo el punto, principalmente en esa época, el pueblo de Israel no estaba constituido de gobernantes y un rey. Estaba constituido por jueces, porque siempre Dios estableció para esa época y para también hoy en día ser el rey, el único rey. No hay otro rey, no hay alguien similar, sino que era el único rey que regía a todo su pueblo y que había jueces que eran levantados por el mismo Dios para poder acompañar, para poder dirigir, enseñar, instruir, corregir al pueblo, pero siempre con la figura única de nuestro rey. Pero el pueblo de Israel se alejó prontamente de esto, se olvidó de esto, se cansó de eso porque a través de un periodo grande, a través de los jueces, incluso en la última sesión, no sé si recordará, hablamos de alguno de ellos, en los cuales hay algunos que estuvieron 40 años, otros 80 años, entonces fue un periodo de jueces que se inició con Josué y que finalmente culminó con el querer un nuevo rey, o un nuevo rey, mejor dicho, en el cual, viendo cómo los otros pueblos tenían y se levantaban reyes y eran adorados, eran exaltados, había vanagloria, Israel codició esto y ya no quiso más al Señor nuestro Dios como rey único. Pero los pecados de toda la nación estaban en una situación deplorable, en verdad. Estaban en una condición fea, en una condición en las cuales cada vez el pueblo se hundía más porque estaban desechando y dejando fuera a Dios. Entonces leemos durante todos los capítulos de Jueces 19, 20 y 21. Después usted ya lo podrá revisar con calma en casa. Sobre todo esto que les voy a resumir.
Empezamos con la condición en Jueces 19 con la vida de Sansón. Ubica a Sansón. Bueno, Sansón, su confianza al final de sus días estaba en sí mismo. Se alejó de Dios, hizo lo malo delante de Dios y trajo la derrota al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Por alcanzar sus sueños, por seguir su camino, por desechar a Dios y ocuparse más en las cosas triviales de este mundo. Por otro lado, la tribu de Dan, de las 12 tribus que se menciona, la tribu de Dan, es decir, los danitas, aún no habían conquistado la tierra que Dios les dio por heredad. Es decir, estaban muy cómodos con sus hermanos viviendo, ocupando un espacio que no tenían que ocupar y no querían ir a la guerra para conquistar la tierra que el Señor previamente les había ordenado que lo hiciesen. La tribu de Dan, aparte de eso, buscó a ídolos y dioses ajenos que le ayudaran en su conquista. Es decir, cuando se determinaron empezar a conquistar, no se apoyaron de Dios, sino tuvieron su apoyo en dioses e ídolos de otras naciones para empezar esta labor. Y se apoyaron más en los falsos dioses que en el mismo Dios. Entonces, ya tenemos primero a Sansón, después a toda la tribu de Dan en estas condiciones deplorables que vamos a empezar a detonar. Después tenemos a Jonatán. Jonatán era un sacerdote falso puesto por Micaya que le pagaba con sueldo. Es decir, aplicaba un soborno para que se proferiera lo que se quisiese, para que se anunciara lo que era bueno, ¿no? Y entonces aquí ya vemos también cómo se empieza a corromper dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de un sacerdocio, dentro de un servicio santo a Dios, empieza a corromperse a través de la corrupción. Y recordará este suceso que también marcó el inicio del quebrantamiento de la primera división de entre el reino del norte y el reino del sur. La concubina de levita de Uibea. ¿Recuerda esa historia? Bueno, simplemente le hago un poco de memoria. Esta concubina le fue infiel, ¿de acuerdo? El levita va por ella, va a buscarla. Los de Benjamín, es decir, de donde viene Saúl, los benjamitas, van a buscar a levita para poder ser librado, y que entregue a su concubina. Entonces, el levita osadamente entrega a su concubina para que él fuera librado y para que ellos la violaran, porque todos los de la tribu de Benjamín que fueron a buscarla eran hombres perversos, eran hombres malos, eran hombres salvajes. Entonces la violan y la matan. Y ya estaba muerta la concubina al llegar a casa el levita, como un punto fundamental para saber que mandar un mensaje. Bueno, la desmiembra en 12 partes y las envía a todo Israel, a cada una de las tribus. Y fue por esa infamia que Israel se reunió para pelear contra los de Benjamín. ¿Se da cuenta las atrocidades que estaban sucediendo en el pueblo de Israel por haber abandonado a Dios? Entonces, se levanta Israel, se reúne para ir contra sus hermanos, los de Benjamín. Y aquí es donde se establece la primera división entre el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que eso más adelante se establece o se formaliza cuando el hijo de Salomón empieza a hacer lo malo delante de Dios, pone más presión sobre el pueblo se rebela y se divide finalmente en los dos reinos. Pero este es el primer registro que se habla acerca de la división. Entonces tenemos por un lado a todo Israel menos a los de Benjamín, que eran 400,000 hombres de guerra. Y por otro lado tenemos al ejército de Benjamín, que eran 26,700. Es muy importante que hablemos sobre la cifra por lo siguiente. Israel inició con 2 derrotas, es decir, eran 400
versus 26.700. Es decir, era una diferencia amplia. Entonces empezaron con 2 derrotas y en estas 2 derrotas tuvieron bajas de 40,000 hombres, ganando los de Benjamín. Israel después derrota a Benjamín por una emboscada, cayendo 26,100 hombres. Y esto fueron hombres de Benjamín que cayeron. Y el resto, recuerda la cifra inicial, 26.700, caen 26.100. Entonces, ¿cuántos hombres quedan? 600 hombres que huyeron, que pudieron huir de esta derrota. Entonces los de Benjamín se quedan sin posibilidad de herencia, por cuanto no darían mujeres. Esto fue un pacto que hicieron entre las 11 tribus, que no darían ninguna de sus hijas, ninguna mujer a los de Benjamín. Pero se compadecieron de ellos después. Dijeron, no, ¿cómo vamos a dejar desamparados a nuestros hermanos? Esto no es posible, pero tampoco querían quebrantar su pacto de que juraron no darles mujeres. Entonces los de Israel les dicen e incitan a los de Benjamín a que robasen las mujeres de Jabes Galad, que después eso fue un tema de venganza más adelante que también terminó en sangre. Entonces les incitan o les dicen o les dan esta oportunidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar mis mujeres, pero mira, ¿qué te parece si robas mujeres? Que es diferente, para que pues empieces nuevamente a fortalecer tu tribu, empieces a procrear, porque pues eran puros hombres los que estaban ahí. Y bueno, después de ello hay una situación ahí de que algunos sí y otros no, y empieza una guerra civil. Entonces tenemos al pueblo de Israel arrastrando pecado tras pecado, situaciones que van más en declive respecto a su forma de verse con Dios. Ahora, todo esto es un contexto muy breve de lo que acontece. Después podemos abundar un poco más en el estudio para describir la condición real de Israel, y solo era el comienzo. Ahora, ¿esto qué? Ocasionado por qué? Bueno, consecuencia de haber alejado de Dios. Tómelo en cuenta, porque esto lo tiene que poner en práctica en su vida. No se aleje de Dios, porque su condición va a ser cada vez más complicada y se va a complicar un escenario crítico, y al rato vamos a estar ahí sufriendo. Entonces Dios dice, no te alejes de mí, porque si te alejas de mí vas a sufrir estas consecuencias. También la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios, las consecuencias de haber desechado los mandamientos y la ley de Dios, consecuencia de la maldad, la perversidad, la idolatría en medio de un pueblo totalmente anarquista, haciendo lo que bien les pareciera, formando y haciendo sus leyes, o simplemente no teniendo leyes y viviendo como si no hubiesen leyes. Y de esta manera fueron acreedores de todas estas consecuencias. Ellos mismos se lo buscaron. Y a veces es lo que no entendemos. En las condiciones en las cuales nosotros nos establecemos, el primero o a quien primeramente se culpa para justificar nuestra maldad es a Dios. Cuando el Señor dice, oye, examina tu corazón primero antes de venir con ese tipo de actitud delante de mí, ¿no? Esto es consecuencia de tu pecado y tú quieres que se resuelva, tú quieres que de alguna otra manera sucedan las cosas de tal manera que no pasó nada y vamos a pasar hacia adelante y no cambia su vida. Bueno, no, hay consecuencias del pecado y de la maldad y la desobediencia. Después viene la historia de Samuel y el sacerdote Elí. Recordaremos brevemente algunos puntos fundamentales. Ofni y Fines, hijos de Elí, eran sacerdotes de Silo. Nace Samuel de Ana, la que era estéril, y de Elcana. Recuerda Elcana, que después también podemos aprender un poco de cómo hombres debemos tratar a nuestras mujeres, a nuestra mujer, debemos tratar a nuestra esposa, debemos amarla, debemos dar nuestra vida por ella y no ser ásperos con ellas, pero será otro buen tema después. Samuel empieza a servir a Dios delante del sacerdote Elí. Ofni y Fines no conocían a Dios, así lo marcan las escrituras,
y a pesar de servir en el templo de Dios, no conocían a Dios. Leemos en 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que en la casa de Dios, en el templo de Dios, una persona que sirve no conozca a Dios? Creo que es algo incoherente, es algo que no debería mencionarse siquiera. Se da o se entiende por un entendimiento lógico que una persona que sirve en la casa de Dios, que sirve en el templo de Dios, que sirve en la iglesia, conoce a Dios. ¿Pero qué cree? Podemos encontrar muchos ovnis y fines en la misma iglesia que no conocen a Dios. Entonces eso lo traduce y eso fomenta a ser hombres impíos como lo eran ellos dos. ¿Tuvieron una buena enseñanza? Sí. ¿Tuvieron un buen ejemplo? Sí. Elí era un sacerdote que temía a Dios, que instruyó a Samuel, que lo mismo que enseñó a sus hijos, lo enseñó a Samuel, pero hay una gran diferencia. Unos sí escucharon, sí obedecieron, que fue en el caso de Samuel, y otros no. Siguieron con su concupiscencia, siguiendo sus deseos de su carne y haciendo como bien les pareciera. Entonces, hermanos, qué importante nuevamente. Y al parecer siempre es algo que se menciona, que se está diciendo, pero es momento que siga conociendo a Dios, o es momento que empiece verdaderamente a conocer a Dios de la Biblia. Después vino un profeta Elí para anunciar el mensaje de Dios sobre el pecado que había permitido en la casa de Dios y en su casa. Esto es otra enseñanza que es importante sobresaltar. Es decir, tiene que haber disciplina en casa. Nunca puede sobrepasarse el amor hacia un hijo, el amor hacia un familiar, sin antes exponer el pecado y la ofensa que hacen delante de Dios, y que eso traerá como sí que consecuencias. Puede amar mucho a sus hijos, puede amar mucho a sus padres, puede amar mucho a sus familiares, pero nunca se debe amar más que a Dios, y nunca se tiene que sobreponer sobre lo que Dios ha establecido. Y fue lo que vino a hacer este profeta Elí, a anunciar lo que estaba haciendo mal. Eso se puede leer en 1 Samuel 2:27 al 36, y usted ahí lo estudiará en casa. Ahora, este profeta profetiza, es decir, le anuncia la muerte de Ofni y Fines a Elí. ¿Hay consecuencias? Sí. ¿Cuáles fueron? Que iban a morir. Samuel recibe el mensaje de que se levantaría un sacerdote fiel. Samuel y la mención de Cristo como el sumo sacerdote fiel. Dentro de este mar de malas noticias, siempre hubo un remanente y siempre estuvo dispuesto el Señor a perseverar y a sus santos y a usar a ellos para cumplir su propósito y su voluntad. Y es a través de Samuel donde se escribe y se menciona acerca de la venida de ese sumo sacerdote fiel que es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo ello, siempre Dios está hablando a su pueblo. Dios confirma el juicio sobre Elí y sobre su casa cuando le habló a Samuel por cuarta vez. Dios confirma a Samuel como profeta. Y esto es algo que también sucede dentro de la desobediencia de Ofni, de Fines. Dios levanta a Samuel. Después viene la guerra de los filisteos contra Israel. Avanzamos en la historia, estamos puestos en Elí, sus hijos y Samuel, pero dentro de medio de todo ello existen los filisteos e Israel está en guerra contra ellos. En los principios de Samuel, los filisteos se levantaron contra Israel y matan a 4,000 hombres de Israel. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, al ver la posible derrota, expusieron el arca del pacto y la llevaron al frente de batalla cuando los filisteos lo vieron. Aparentemente el miedo por el arca del pacto, cuando los de Israel la trajeron,
los filisteos reconocieron que habían pasado con Egipto y lo que Dios había hecho. Es decir, los filisteos tenían un cierto respeto hacia el arca del pacto, porque cuando la vieron, vino a su memoria lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, a sacarlos de Egipto y a destruir en ese momento el ejército más poderoso del mundo, que era Egipto. Y entonces quisieron dar un paso atrás y temieron. Y esto era la idea que tenían Ofni y Finehas, que precisamente exponer y evidenciar el arca del pacto, para que esto hiciera que los de Filistea dieran y retrocedieran y se rindieran. Pero ¿qué cree? Al final tomaron ánimo entre ellos mismos, entre los filisteos, se animaron entre ellos y mataron a 30,000 hombres de Israel. Fue una masacre. Y ahí no termina esta desgracia, sino que capturan el arca del pacto y se la llevan. Es decir, que el arca del pacto lo trataron como un amuleto. No consultaron ni invocaron a Dios para saber que eso es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Actuaron en medio de un miedo, en medio de una incertidumbre de qué es lo que iba a acontecer, y dijeron: mira, tráete el arca del pacto para que pues nos haga ahí el milagrito, para que nos haga ahí la obra y nos libre de las manos de los filisteos. Y sabe lo triste que es que hoy en día, ¿cuántos amuletos no tiene usted en su corazón? ¿Cuántas cosas superficiales, vanas, ídolos no tiene en su corazón, donde usted apoya su confianza, donde usted apoya su vida y se siente seguro? Y eso entre comillas. Debemos desechar todo ese tipo de acciones. Entonces derrotan y los filisteos capturan el arca del pacto. Elí, de 98 años, llegó ciego, porque ya era un hombre de avanzado de edad y que había quedado ciego. Sus hijos de Elí murieron en el campo de batalla ese mismo día en manos de los filisteos. Cuando Elí se entera de la muerte de sus hijos, pero sobre todo que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, cayó de espalda y se desnucó. Y así se cumplió lo que el Señor habló a través del profeta, que le había dicho que iba a cesar la descendencia de la casa de Elí por haber abundado en el pecado y no haber disciplinado la maldad de sus hijos. Alguien podría decir que duro era Dios, que estricto era Dios, pero ese Dios que cree, mis hermanos, no ha cambiado hoy en día y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero a veces se nos olvida y que no nos suceda como le sucedió a los hijos de Elí, que no conocieron a Dios. Por eso es que aquí cada día tratamos y explicamos y exponemos la palabra de Dios para que usted tenga un concepto bíblico de quién es Dios. Después expresa: se ha ido la gloria de Dios. Este era algo que entre el pueblo empezó a hacerse una frase tan famosa, y sobre todo porque iba en uno de los nombres de los hijos de Finehas. Es decir, Finehas tenía un hijo al cual su esposa, es decir, la nuera de Elí, llamó Icabod. Dio a luz un hijo varón y le puso por nombre Icabod, por todo lo que había acontecido: derrota de Israel ante los filisteos, muerte de Finehas y Elí, captura del arca del pacto. Y esto simplemente demostrando y diciendo que la gloria de Dios se había ido. ¿La gloria de Dios se ha ido de su vida, joven, jovencita, hermano? Hay que tener cuidado en este aspecto. Dios está con usted hoy en día. El Espíritu Santo le sigue redarguyendo, le sigue hablando. Eso es bueno. Y hágale caso. Sea espiritual y obedezca al Señor.
pero si no, entonces está en una condición como la estuvieron ellos. Después los filisteos hacen atrocidades con el arca de pacto y Dios los maldice con tumores y varios males, que también eso se lee en Primera de Samuel. Y aquí entramos, ya vimos la condición. ¿Ya lo vio? ¿No? Todas las situaciones que estaban aconteciendo en Israel. Y aquí entramos en el principio de la llave de la victoria. ¿Por qué? Porque Israel en este momento estaba en derrota. ¿Por qué? Por consecuencia de su pecado, de su maldad, de sus perversidades, de sus maldades, de sus cosas atroces que hacían delante de Dios. Y una vez que el arca del pacto estuvo en Kiriat Jearim, se menciona también en 1 Samuel, el pueblo de Israel sabe que añoraba al Señor. Ya no tenían otra opción, ya estaban totalmente sumergidos en una situación terrible, ya no tenían escapatorias, ya no había quien los librara, empezaba a escasear la comida, empezaban a tener conflictos internos y hasta ese momento añoraban al Señor. Joven, no esperes a estar en esta condición de sí, igual posiblemente tú te alejas de Dios y dices, me va a ir bien, voy a caminar bien, si a todos los demás que no temen ni creen en Dios les va mejor que a mí, ¿por qué yo voy a dejar de disfrutar las cosas de esta vida? ¿Por qué me voy a privar de situaciones? Quiero experimentar, quiero probar, y te alejes de Dios. Y pasan cosas en las cuales Dios prueba tu corazón y permite las cosas para que tú llegues a este punto, a añorar al Señor. No esperes estar en una situación de esta índole para añorar a Dios, sino hoy mismo empieza a buscarle todo tu corazón y que sea el respaldo de tu vida y que sea el sustento de tu vida y en Él halles en contentamiento todos los días de tu vida, solamente en Él. Y leemos en 1 Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años le tardó a Israel darse cuenta que se habían alejado de Dios. 20 años en miseria, 20 años en tribulaciones, 20 años pagando las consecuencias de su pecado. Y lamentaban en pos de Jehová. La historia nos sirve para aprender y para no repetir ello. Hoy estemos atentos a su palabra para que así sea. No tenemos por qué repetir la historia en las cosas malas, sino debemos aprender de ellas para no hacerlas. Y ahora sí, viene la llave de la victoria. Samuel invita al pueblo de Israel a los siguientes, y vamos a leer 1 Samuel 7:3 y vamos a desglosarlo. Aquí está la llave de la victoria. Esta es la verdadera llave de la victoria. No como usted va a ser feliz, no como usted va a alcanzar su éxito, no como usted va a recibir un incremento de salario, no como su salud va a mejorar. No, leamos. 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieras a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y él os librará de la mano de los filisteos. Recuerden, estaban siendo acechados constantemente por los filisteos y los tenían dominados. Entonces, al leer 1 Samuel 7:3 encontramos todas estas cosas. Primero, volver a Dios de todo tu corazón. Joven, si estás en este camino de andar en Dios con todo tu corazón, bien haces, prosigue, no desmayes. Pero si no, entonces vuelve. Y vuelve, hace una connotación con el verbo de arrepentimiento. Volver es dar un giro de 180 grados, porque nosotros íbamos en una dirección. Damos un giro de 100 que era contraria hacia el camino de Dios. Damos un giro de 180 grados y volvemos a Dios.
Es momento de que pares, es momento de que dejes de seguir esos sueños que no están en el plan de Dios. Es momento de dejar de hacer cosas o nombrarlas cristianas simplemente por un título, o queriendo incluso mezclar las cosas de este mundo con las cosas de Dios, siguiendo tu instinto, tu corazón, siguiendo ese impulso carnal que tienes, satisfaciendo los deseos de la carne, andando como a ti te pegue la gana. Es momento de que pares y empieces a volver a Dios. Hoy tú podrás decir: Alex, yo soy libre, no hay algo que me sujete, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y superficialmente podríamos decir: es cierto, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero internamente tú estás sujeto a el pecado y estás esclavizado del pecado y no hay libertad en ti. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y volver. Sí, yo sé que puedes decir: es que esta vida es muy cómoda, esta vida en verdad permite tener esto y lo otro, hacer, no hay quien me condene, no hay quien me esté juzgando, ¿por qué tengo que hacer así? ¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que dejar de hacer cosas? Bueno, porque eso no conviene y no es lo que el Señor ha establecido en su voluntad para que le sigamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vuelve a Dios, y no solamente vuelvas a Él de una manera forzosa, de una manera obligada, sino con todo tu corazón, es decir, anhelando seguirle, anhelando volver. No sé si has experimentado la sed con estos calores que hoy se levantan, y que de hecho, no hay un paréntesis, este calor me recuerda que en verdad ruego a Dios por su misericordia y gracia que se ha librado del infierno. Sabemos que el infierno tiene una interpretación, pero en verdad, hermanos, qué calor más monstruoso. Pero, ¿ha experimentado usted sed? Pero una verdadera sed. Una sed que en verdad nuestro corazón, nuestro ser, esté sediento de tal manera que sea algo que añoremos, algo que anhelemos, que entre a nuestro ser y que pueda nutrirnos, que pueda refrescarnos, que pueda ser parte de ese elemento fundamental para que nosotros tengamos vida. Y así, con esa sensación de tener sed y anhelar un vaso de agua, mi hermano, cuánto más el agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Anhélelo. Después dice: quitar la idolatría. ¿Recuerda cómo se define la idolatría? La obstinación. La obstinación es ser tercos, de dura cerviz, necios. ¿Cuánta necedad hay en el corazón del hombre al rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido? Hay una necedad. Si hoy yo te digo: arrepiéntete, vuélvete, o cualquier mensaje que tenga que ver con deja de hacer lo que estás haciendo porque es algo pecaminoso, que entra en automático, entra una dura cerviz, una terquedad y una necedad. Luego empiezan las justificaciones. Pues es que Dios así me ama, pues no, que Dios es amor, pues yo hago lo que yo quiera, pues todos pecamos, ¿a poco tú quién eres para decirme algo? Que entre en el corazón en automático justificarse, que eso se traduce en terquedad y en necedad. Por eso el Señor dice: quita la idolatría. Y alguien dice: pues no tengo ahí a mis sanjuditas. No, yo no estoy hablando de eso. Quita la necedad, joven, de tu corazón, y quita la terquedad. Deja de justificarte, deja de decirte que no estás tan mal, o quién eres, quién soy yo o alguien más para decirte lo que tienes que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Abandona eso prontamente, si no te vas a hundir en ese punto. Por eso es que el Señor nos invita a quitar la idolatría de nuestro corazón. Tercer punto: dirigir el corazón a Dios, es decir, preparar nuestro corazón a Dios, que haya una disposición.
¿Cuántos de aquí preparan su corazón para que el Señor venga a transformar su vida? Cuando asistimos a algún evento, cuando salimos a alguna comida importante, nosotros nos alistamos. Previamente seleccionamos nuestra ropa, previamente decimos, voy a combinar esta ropa que tengo, voy a asearme, voy a arreglarme, voy a vestirme, y se prepara. Hay una disposición de querer ir, participar, pero también bajo ciertas condiciones. ¿Por qué cree que con Dios es diferente al disponer nuestro corazón, al saber que Él nos hable, al saber que Él nos está hoy llamando? Tenemos que tener la disposición siempre expectantes a que el Señor sea el que siga hablando en nuestro corazón, que el Señor sea el que siga instruyendo nuestra vida. Prepare su corazón para eso. No prepare su corazón para decir, la predicación estuvo un poco dura, o esta predicación no me sirvió, simplemente va por cumplir, o simplemente no va. Disponga su corazón para aprender de Dios, para que conozca de Dios, para que Dios transforme su vida, para que Dios lo quebrante, para que Dios lo humille y para que Dios mismo lo levante y lo moldee como Él quiere. Pero para ello hay una disposición. Pero si no queremos, mis hermanos, entonces entramos con el punto de atrás. Empezamos a neciar. Punto 4. Servir solo a Dios. Dice ahí donde leímos en 1 Samuel 7:3, solo a Él servid. Es decir, no podemos servir a dos amos, no podemos servir a Satanás o el servicio a Dios. No podemos servir a las riquezas y querer seguir viviendo una vida con Dios. Tenemos que empezar a nosotros a tomar la decisión de servir solamente al único Dios. Y alguien puede decir, oye Alex, de una manera amplia, de una manera tangible, pues yo no estoy sirviendo a dos amos. Pero ¿qué dicen tus acciones y qué dice tu corazón? Examínate y verás que sí estás sirviendo en algunas ocasiones, o en la mayoría de los casos, a dos amos. Y la misma escritura condena esta parte. No lo podemos hacer. No puedes llevar una vida en el mundo y una vida en Cristo. No puedes simplemente ser cristiano los domingos y parte del lunes, no, porque cuando se te mete el primer carro, cuando viene el primer chisme, cuando empiezas a codiciar, cuando empiezas a avariciar, cuando la falta de perdón predomina, se te olvida lo cristiano y empiezas a vivir como se te da la gana. Y no podemos vivir de esa manera. No es posible. Cuando nosotros nos encaminamos con una vida cristiana, es el momento exacto para hacer las cosas que a Dios conviene y que a nosotros nos conviene, en el cual hallamos bendiciones. Pero tú no puedes servir, ni yo podemos servir a dos amos. Y amo, entiéndase, no exactamente porque no busques un contrato que diga, estoy sirviendo a Satanás y firmé con él exclusividad, o firmé con él que puedo pertenecer a dos empresas, tanto a la de Dios como a Satanás. No, simplemente todo lo que idolatras, todo lo que tu corazón adora, eso es parte del cual tú a quien estás sirviendo. Y por último, este versículo nos enseña la promesa en que Dios nos librará de los filisteos, es decir, nos dará la victoria. ¿Qué teníamos? En resumen, volver a Dios de todo nuestro corazón, quitar la idolatría, dirigir el corazón a Dios, es decir, preparar o disponer nuestro corazón, servir solamente a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria. Y Él nos librará de esa esclavitud y de esa derrota eterna en la cual estábamos condenados y en la cual implicaba humillación, pero a través de lo que Dios promete, si es que le servimos fielmente a Él, si es que apartamos nuestro corazón de la idolatría y si es que volvemos a Él, la victoria. Y esta es la llave de la victoria. Y ahora, ya la conocemos, pero hay que llevarla a la práctica, hay que llevarla a la praxis. Es decir, ¿con qué? Bueno, 1 Samuel, siguiendo leyendo, versículos 4,
del 5 al 9, nos va a establecer lo que ahora tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el versículo 4. 1 Samuel 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la práctica? Obedecer. Ya hoy tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Obedece. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Y el arrepentimiento te conducirá a la obediencia. ¿Qué hizo Israel? Quitó los Baales y Astarot y sirvió solo a Dios. Es decir, sí. Ok, escucharon lo que Samuel les dijo y ellos obedecieron. Después tenemos el versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué necesitamos también? Intercesión. Samuel intercede por Israel ante Jehová. Busca, joven, a un líder. Busca a un anciano en la iglesia. Busca a alguien que te pueda animar a que tú vuelvas a Dios y que interceda por ti. No vayas solo. Para eso se constituyó la iglesia, para que entre el cuerpo de Cristo nos apoyemos. Sí, podrás recibir la exhortación, eso es inevitable, pero también hay consolación y también hay guía para volverte a Dios. A veces somos duros en el hablar, a veces recibiremos la corrección de parte de Dios, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que es tan misericordioso que sí, ¿no? Nos llama la atención, nos corrige, pero también nos anima a volver a Él y a permanecer en Él. Y necesitamos a alguien. Busca a alguien, acércate con alguien que sea un anciano, como se describe en el Nuevo Testamento, con los requisitos para que te puedas apegar a Él y para que pueda interceder por ti. Y no tengas tú en duda que hay alguien que ora por ti, sea tu madre, sea tu padre, sean los responsables de la iglesia, sea el pastor, sea quien sea, alguien siempre está intercediendo por ti para que tú llegues a arrepentimiento. Después ayunar. Es importante ayunar. 1 Samuel 7:6 nos dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ayunar es conocer la condición del pecado que hemos conocido y en verdad angustiarnos porque si no tenemos el perdón de Dios estamos totalmente perdidos. Tenemos que hacer ¿qué? Bueno, joven, reconocer tu pecado. Y esto es algo que no es muy común que suceda. Es algo que en verdad tristemente lo hemos visto. El que una persona esté en pecado lo va a alejar del hecho de saber que está en pecado y reconocer que está en pecado. Siempre se va a tratar de justificar. Siempre va a tratar de decir: es que fue por esto. Es que me ocasionaron. Es que mi condición. Es que cómo me sentía. Es que estaba en este ánimo. Es que siempre va a haber una justificación. Basta. Es momento de que te humilles delante de Dios y diga: contra ti he pecado, y este pecado tú lo cargaste en la cruz, y este pecado te hizo separarte de Dios, y por mi pecado es que tú tomaste mi lugar en esa cruz. Pero en verdad que sientas el peso verdaderamente. Igual nunca lo entenderemos, porque si somos librados de la ira de Dios, seremos exentos de esto si nuestra fe está en Jesucristo. Pero si no tienes ese concepto, por lo menos en una décima parte de lo que en verdad es el pecado, joven, jamás te vas a arrepentir. Pero es momento que te arrepientas y que vuelvas a Dios y que ayunes. Ayunes es reconocer, sí, es desistir de un alimento, pero es para entrar en reflexión. Reflexiona acerca de tu condición pecaminosa para que la abandones prontamente y vuelvas a Dios. Después, en ese mismo versículo se dice que es contra Jehová que hemos pecado.
Reconoce el pecado, llama al pecado lo que Dios llama al pecado. No establezcas parámetros humanos, no establezcas que alguien te pueda decir, no, es que sí se puede, o se puede bajo esas circunstancias, o no, no se puede, o no se puede bajo esas circunstancias. Y es algo que un hombre está interpretando en su humana debilidad y en su condición humana, pero no tiene que ser así. Tiene que ser bajo los estándares bíblicos en los cuales tú puedes fielmente consultarnos en el canon bíblico de los 66 libros que el Señor estableció para que nosotros seamos guiados y conformados, y porque es esa guía en los cuales tu vida y mi vida tienen que estar fundamentadas y cimentadas. Pero si no reconoces lo que el Señor ha establecido como pecado y tú no lo llamas así, entonces pronto estarás de alejarte de Dios y se te empezará a hacer gravoso. Sin embargo, si hoy tú reconoces y llamas pecado a lo que el Señor llama pecado, te conducirán al arrepentimiento, y el arrepentimiento traerá salvación. Después, sacrificio. 1 Samuel 7:9 nos dice: Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, ¿qué dice? Le oyó. Sacrificio, joven. Haz un sacrificio vivo delante de Dios, como se dice en Romanos 12. Pero ahora, no vas a ir a agarrar, ¿no? Ahí con tu abuelita, vas a cruzar el monte y vas a agarrar un cordero. No, vayámonos a Hebreos 13:15 y hagamos lo siguiente. Así que os ofrezcamos siempre a Dios, ¿qué? Por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque la única forma de tú interactuar, de tener una relación con el Padre, es a través del Hijo. Y es por medio de Él que vamos a ofrecer sacrificios de alabanza. Y nos dice finalmente el versículo 10 de 1 Samuel 7. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, es decir, no estaban preparados para la guerra. Llegan los filisteos, ¿y qué pasa? Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para alcanzar la victoria? Obedecer a lo que les había dicho, a lo que les había comentado Samuel. Vuélvete a Dios, arrepentimiento, sacrificio y todo lo que ya vimos. Y por medio de ello alcanzaremos nosotros la bendición de la victoria, es decir, ser librados de la esclavitud. Para ellos, de los filisteos, para nosotros, del pecado. Y recuerda la muy famosa frase, ¿no?, que suena a cliché cristiano, donde dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bueno, ¿dónde cree que se lee esto? Aquí en 1 Samuel 7:12. Pero ahora que ya conoce el contexto, ya donde usted conoce el contexto, no es un punto, porque muchas veces esto se saca de su contexto y se ocupa del de hasta aquí nos ha ayudado Jehová siempre para resaltar lo bueno que ha sido con nosotros, en cuanto a que nos ha dado cosas materiales, en cuanto nos dio salud. No. ¿Qué leímos? Que el pueblo de Israel estaba en pecado. Vino un profeta, Samuel, también como juez, a decirle: arrepiéntete. Y ellos obedecieron a ese llamado, se arrepintieron, y Dios les dio la victoria. Y 1 Samuel 7:12 nos dice: y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, como parte de un altar que levantó reconociendo que el Señor los había librado, y le puso el nombre de Ebenezer, que dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Sabe para qué se levantaba un altar? Para que no se olvidara lo que el Señor había hecho, su obra. Y si, joven, tú hoy te has arrepentido o estás en ese proceso, después termina siendo un altar. Ese altar te va a traer siempre a la memoria a ya no volver a hacer lo que hiciste,
a ya no volver a esa condición pecaminosa, a ya no apartarte de Dios. Siempre que veas ese altar en tu cuarto, en tu casa, donde tú quieras, siempre te va a recordar en la mente, hey, no me tengo que alejar de Dios, si no, las consecuencias pueden ser monstruosas. Hey, tengo que obedecer a mis padres. Hey, tengo que ser hombre santo o mujer santa delante de Dios. Hey, no tengo que perseguir mis instintos o mis impulsos pecaminosos. Hey, tengo que obedecer la ley de Dios. Hey, tengo que hacer cumplir los mandamientos. Tengo que enseñar a otros, tengo que ser testimonio para los demás, tengo que ayudar, tengo que ser compasivo, tengo que ser misericordioso, tengo que perdonar, tengo que apartarme de la avaricia, tengo que apartarme de la idolatría. Para eso sirve un altar. Y así como ahora sí se escribe, hasta aquí Dios nos ha ayudado, ahora sí vívelo, pero porque sabes qué es lo que Dios hizo de tu vida y de dónde te sacó, para ya no volver atrás. La mano de Dios estuvo contra los filisteos, todos los días de Samuel. Qué importante, y aquí aprovecho, joven, tú tampoco, jovencita, no van a la iglesia solamente para de alguna otra manera sentirse libres, sentirse bien consigo mismo de que cumplieron y hubo un check. Ustedes van a la iglesia para conocer a Dios y para poner en práctica lo que Dios dice, pero también van a la iglesia para ser capacitados para enseñar a otros. Se nos ha olvidado que eso fue la gran comisión que el Señor nos estableció, y a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándolos que guarden sus mandamientos y que conozcan a Dios. Y a veces eso se nos olvida, que solamente la iglesia es un paso de un cumplimiento a un estatuto, y está bien, cúmplelo, y de corazón, como ya lo vimos. Pero también empiézate a capacitar para que tú el día de mañana capacites a otros. Y eso te va a afianzar en la santidad. Eso te va a afianzar en la justicia. Eso te va a afianzar en que tú seas un hombre recto delante de Dios. Porque también vas a ser de bendición a los demás. No olvides que tienes y tenemos un propósito en Dios. Aprender de Él, ponerlo en práctica, obedecerlo, pero también enseñar a otros. Dios te guarde y Dios te bendiga, y gracias a Dios por su palabra, que es viva en nuestros corazones y nos enseña y nos instruye todos los días. Dios te guarde, cuídate. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto, y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.